Doctora, una gestante con hepatitis que está histérica no tiene nada que ver con la ictericia. Salvo que su hijo esté ictérico. Esta ictericia del recién nacido de la que hablamos acá, la hiperbilirubinemia indirecta, no tiene que ver con enfermedad en el hígado. Hay otras patologías, hay otras circunstancias en las que sí el hígado está enfermo. Y obviamente a veces son circunstancias genéticas, infecciosas, ¿no?, en los que no funciona el hígado. Pero esta ictericia de la que hablamos en la mayor proporción es una ictericia en la que el hígado es normal, no está enfermo, pero es un hígado bebé y trabaja como hígado bebé, tiene mucho trabajo, ¿no? Entonces eso va a revertir completamente y el hígado no va a tener ningún problema después, no deja absolutamente ninguna secuela en el hígado, ¿no? Salvo que el nivel de bilirrubina haya sido tan elevado que aparte del cerebro comprometa al hígado, al riñón, ¿no?, a otro tipo de órganos. ¿Ya? Pero sí hay otro tipo de patologías en los que sí hay compromiso hepático, ¿no?, que usualmente son felizmente son la menor cantidad de casos. Por ahí puede ser que hay un niño que tiene un síndrome, por decirlo, de síndrome de rotor, ¿no? Esos síndromes que están relacionados con alteraciones a nivel de las enzimas hepáticas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, nunca he visto un caso, son muy poco comunes, ¿no? O que tengan alteraciones a nivel de la membrana del eritrocito, ¿no?, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nunca he visto tampoco, ¿no? Los que más se ven son los de la bilirrubina indirecta, porque es prácticamente como una exageración de lo fisiológico. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a revisar sobre dificultad respiratoria, ¿sí? Bien, esta es otra de las circunstancias también que, bueno, la dificultad respiratoria en el recién nacido es una situación mucho más aguda, mucho más, digamos, peligrosa en el momento, ¿no?, que puede comprometer más rápidamente el estado, la vida de un recién nacido, ¿no? Y es una de las causas más importantes de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Es la principal causa de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, la dificultad respiratoria, que puede ser por diversas causas en el recién nacido. El aparatito. Bueno, para entender un poco por qué se da la dificultad respiratoria en el recién nacido, vamos a revisar un poco sobre la adaptación cardiorrespiratoria primero. Ya les dije, es la causa más frecuente de morbimortalidad neonatal. Se presenta en 2 a 3% de los recién nacidos a término, ¿no?, y en más del 20% de los prematuros. La gravedad de la dificultad respiratoria y del compromiso posterior que va a tener el niño depende de la etiología, porque puede ser por diversas circunstancias. La letalidad ha disminuido mucho porque digamos que manejamos mejor al recién nacido, porque tenemos más ayuda diagnóstica y terapéutica, tenemos surfactante, tenemos ventilador, tenemos CPAP, ¿no? Y entonces podemos manejar mejor, ayudar más a los bebitos. Hay una serie de circunstancias pulmonares y extrapulmonares que pueden ser la causa de la dificultad respiratoria en el recién nacido. Vamos a repasar un poquito sobre el desarrollo del pulmón. Durante las primeras semanas, hasta la 7ª semana que dura el periodo embrionario, se ha formado la tráquea, los bronquios principales, los bronquios segmentarios, pero todavía no tenemos aquí la parte, digamos, del intercambio, de la difusión todavía, ¿no? En la etapa pseudoganglionar ya hay diferenciación de células epiteliales y formación de la vía de conducción y de los bronquiolos terminales, ¿no?, arterias y venas pulmonares. En la etapa canalicular tenemos los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos primitivos. Ya estamos en la parte, digamos, de... Perdón. Y luego estamos entrando básicamente en los finales de esta etapa canalicular, en la diferenciación de los neumocitos tipo 1 y tipo 2 y la formación de la barrera alveolo-capilar. O sea, ya estamos
acercándonos a la difusión, ¿no? En la etapa sacular, que es de la semana 28ª a la semana 36, ya se han incrementado grandemente las áreas de intercambio, o sea, casi la barrera alveolo capilar. Esta es la fase en la que hay mayor formación de la barrera alveolo capilar, ¿no? Para áreas de intercambio gaseoso, y la diferenciación total de los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que obviamente el tipo 2 va a ser importantísimo porque se encarga de la producción del surfactante pulmonar. El surfactante se va a empezar a producir en algunos casos en las últimas semanas de esta etapa, pero básicamente es en la etapa sacular donde ya se ha, y luego eso continúa hasta después del nacimiento. La etapa alveolar también continúa hasta después del nacimiento. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es una sustancia que es sumamente importante para el funcionamiento del pulmón. Se produce por los neumocitos tipo 2, como ya lo había dicho, y está compuesto básicamente por fosfolípidos y también lípidos neutros y proteínas. Su función principal es disminuir la tensión superficial en la interfaz aire-líquido del alveolo, ¿verdad? Y entonces permitir que se establezca una capacidad residual funcional. Permite que el alveolo permanezca distendido después del nacimiento del bebito, distendido y lleno de aire, ¿no? Tiene funciones biofísicas y no biofísicas. Las biofísicas son principalmente disminuir la tensión superficial alveolar y contrarrestar las fuerzas físicas que promueven el flujo de contenido intravascular hacia el espacio alveolar, porque por diferencia de presiones, ¿no?, tendría que haber flujo del contenido intravascular hacia el alveolar. Y no biofísicas, por ejemplo, tiene una función inmunomoduladora, tiene una función de protección de la inactivación de las proteínas plasmáticas, defensa contra microorganismos, y también favorece la producción de radicales libres por parte de los macrófagos pulmonares, y tiene un efecto protector contra la infección por virus de influenza A, virus sincicial respiratorio, herpes virus. O sea, tiene también una función inmunológica. Cuando nace el bebito, tiene que pasar por una serie de cambios radicales, ¿no? En un pequeño lapso, en un pequeño tiempo, se tienen que dar muchos cambios adaptativos a nivel respiratorio y cardiovascular, ¿no? Para pasar de la vida intrauterina, donde el bebito está dentro del ambiente uterino, dentro de un ambiente líquido, sus pulmones están… ¿Cómo están los pulmones en el feto? ¿Distendidos o colapsados? Los ampallé, distendidos. Están distendidos, pero no, ahí no actúa el surfactante todavía. Están distendidos, pero llenos de líquido. ¿Sí? Pero están distendidos, como los globitos que utilizamos para los carnavales. Así están los alveolos, distendidos pero llenos de líquido pulmonar. Cuando el bebito nace, ese líquido se tiene que reabsorber y se reemplaza por aire. Si no estuviera el surfactante, se colapsaría en ese momento el alveolo, pero es el surfactante el que permite que una vez que ingrese el aire no se colapse el alveolo, ¿no? Entonces el alveolo dentro del útero, en el feto, está distendido pero lleno de líquido. Y la circulación en el recién nacido es distinta, en el feto es distinta que del recién nacido, porque en el feto el intercambio gaseoso se da a nivel de la placenta. Los pulmones no funcionan como órganos de intercambio, sí tienen otras funciones, pero no son órganos de intercambio, no tienen una función respiratoria.
¿ya? Producen surfactante, etcétera, etcétera, pero no tienen una función respiratoria. La función respiratoria la tiene la placenta, allí se da el intercambio gaseoso. Entonces la circulación es distinta en el recién nacido, en el feto, que en el recién nacido. Esos cambios de la respiración y la circulación se tienen que dar en el momento del nacimiento y nosotros tenemos que conocerlos, porque cuando no los conocemos, nosotros a veces interferimos con el proceso normal de adaptación y más bien eso puede producir alteración en el recién nacido. Entonces ya dijimos que dentro del ambiente uterino los pulmones están llenos de líquido pulmonar. El líquido pulmonar es producido por los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Se diferencia, no es completamente igual al líquido amniótico, ¿sí? Es distinto del líquido amniótico. La composición es distinta. Es importantísimo para el desarrollo pulmonar, tanto así que si no hay el líquido pulmonar suficiente, el pulmón no se va a desarrollar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, los bebitos que tienen patología renal, ¿no? Que en el último trimestre del embarazo, el órgano que mayor contribución tiene al líquido amniótico es el riñón, ¿no? Entonces, si no hay una buena cantidad de orina que se pone al líquido amniótico, no va a haber una suficiente cantidad de líquido amniótico, no se van a desarrollar de manera adecuada los pulmones y cuando el niño nace, los pulmones que no se han desarrollado son hipoplásicos, usualmente son incompatibles con la vida, ¿no? Si hay hipoplasia pulmonar o si hay alguna condición extrínseca que no permite una deformación del tórax que no permite que crezca adecuadamente el pulmón, no se va a desarrollar de manera adecuada y cuando necesitamos que funcione, o sea, cuando nace el bebito, no hace su función de manera correcta. Entonces, en este dibujo vamos a ver los compartimientos de fluidos a nivel del pulmón fetal. Esta es la microcirculación, este es el espacio intersticial y este es el espacio aéreo potencial. O sea, aquí está el líquido pulmonar, aquí es donde va a haber aire después, ¿sí? Este es el interior del alveolo. Entonces, esto que viene de la microcirculación tiene una composición distinta, ¿no? Usualmente aquí el flujo es controlado por los iones de cloro. El líquido pulmonar tiene mayor cantidad de cloro que el plasma o que el líquido intersticial. Y se reabsorbe el líquido a través del sistema de linfáticos. Por eso es que a este nivel hay pasaje, por ejemplo, acá estos azules son las globulinas, hay pasaje de globulinas. Aquí en el contenido del líquido a este nivel tiene mucha mayor cantidad de proteínas, por ejemplo, que el líquido que está en este nivel, ¿no? La cantidad de cloro, por ejemplo, que es el electrolito que más se diferencia en el líquido pulmonar, miren, es de 157 comparado, por ejemplo, con la cantidad de cloro en el líquido amniótico. ¿Ya? Entonces hay una gran diferencia, la cantidad de proteínas, la cantidad de proteínas también, ¿no? ¿Ve? En el plasma y en los linfáticos, a diferencia del líquido que está en el lumen y el líquido amniótico. ¿Cómo es la circulación en el feto? A través de la vena umbilical viene la sangre mejor oxigenada que llega a todo el feto, es a este nivel y viene procedente de la placenta, ¿verdad? Aquí hay un primer shunt, ¿no? Hay una mezcla de sangre, ¿no? A través del ductus venoso
que se mezcla la sangre que viene de la umbilical de la madre con la que viene de la parte inferior del cuerpo del feto, que es sangre poco oxigenada, ¿cierto? Entonces estas se mezclan aquí y a través de la vena cava inferior van a llegar a la aurícula derecha. A la aurícula derecha también viene la vena cava superior, que trae sangre de la cabeza y de la parte superior del cuerpo. Aquí hay un segundo shunt, ¿no? La sangre de la vena cava inferior, que viene más oxigenada que la que viene de la vena cava superior, preferentemente debido a la disposición de las válvulas, se va a ir a la aurícula izquierda, ¿verdad? Una menor cantidad se va a ir, sobre todo la que viene de la vena cava superior, va a ir hacia el ventrículo derecho, pero la mayor cantidad de sangre oxigenada que proviene de la vena cava inferior va a ir hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval, ¿verdad? A través del foramen oval. Aquí esto funciona básicamente por cuestión de presiones, ¿no? La sangre que está en el lado izquierdo del corazón, en el ventrículo izquierdo, va a pasar en la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo derecho y de allí, esa es la sangre hasta aquí más oxigenada, y de allí va a ir por la aorta hacia la cabeza y la parte inferior, la parte superior y la parte inferior del cuerpo del bebito. Y luego a través de las umbilicales va a ir a oxigenarse en la placenta. Y ese es el circuito. Es como un circuito en serie, a diferencia del nuestro, que es en paralelo. Tenemos una circulación menor, que es la pulmonar, corazón-pulmón, y tenemos una circulación mayor, que es corazón-cuerpo, ¿no? Resto del cuerpo. Una circulación menor para oxigenar y para que la sangre desoxigenada se oxigene en los pulmones, y una circulación mayor para que la sangre oxigenada oxigene al resto del cuerpo, ¿cierto? Entonces, pero en el feto es como un circuito en serie, donde la sangre se mezcla. Aquí, la sangre que vino al lado derecho del corazón, que es básicamente en mayor cantidad la que viene de la vena cava superior, viene al ventrículo derecho y por aquí a la arteria pulmonar. En el recién nacido, en el niño más grande, esta sangre va a ir hacia los pulmones para oxigenarse. Pero en el feto hay una gran presión a nivel de las arterias pulmonares, de tal modo que una pequeñísima cantidad se va a ir a los pulmones, pero no para oxigenarse, sino para irrigar a los pulmones. Y la mayor cantidad va a venir aquí, ese es el tercer shunt, a través del ductus arterioso, ¿sí? Y se va a mezclar con la sangre que venía del ventrículo izquierdo, que venía más oxigenada. O sea que después del ductus, la sangre es menos oxigenada que antes del ductus. La sangre que va a la cabeza y a la parte superior del cuerpo es más oxigenada que la sangre que está después del ductus, que se va a ir a irrigar la parte inferior del cuerpo. En el momento del nacimiento se establece la circulación en paralelo, una circulación menor donde tienen que funcionar ya los pulmones, como deja de ser la placenta el sitio donde se va a producir el intercambio de gases y se va a producir en los pulmones. Para esto lo que tiene que pasar es que tiene que disminuir la presión a nivel de las arterias pulmonares, y entonces la sangre va a ir a oxigenarse en los pulmones. La otra cosa que primero debe cerrarse este chun, este otro chun y este otro chun, ¿verdad? Y entonces se establecen las dos circulaciones en paralelo. Hay varios factores que regresando al líquido pulmonar, que tienen que ver con la depuración del líquido pulmonar. Antes creíamos nosotros que todo el líquido pulmonar se eliminaba en el momento del nacimiento, cuando se comprime el tórax por la salida del canal vaginal, ¿no? Del canal del parto. Pero ya está demostrado que este proceso se inicia muchísimo antes,
muchísimo antes, se inicia desde cuando ya la señora está en el último trimestre del embarazo, cuando empieza el trabajo de parto con mayor razón, y este proceso se continúa en el momento del parto y después del parto, pero no empieza en ese momento nada más, ya empezó desde el trabajo de parto y hay muchos factores involucrados en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las primeras respiraciones? Cuando el bebito respira, lo que va a suceder es que se va a reabsorber líquido pulmonar y se empieza no a producir, sino el surfactante empieza a funcionar, ¿no? Disminuye la presión del CO2 y aumenta la presión del oxígeno y disminuye la resistencia vascular pulmonar, y eso permite que los capilares pulmonares se dilaten, y entonces es más fácil que la sangre que viene por la pulmonar vaya hacia los capilares pulmonares. ¿Qué factores podrían retardar la absorción de líquido pulmonar? Por ejemplo, cuando hay un nacimiento sin trabajo de parto, ¿no? Algunas otras, porque aún niños con trabajo de parto pueden tener dificultades en la reabsorción del surfactante pulmonar, pero es más frecuente en los niños que no tienen trabajo de parto. Eso es cuando hay una insuficiente disminución de líquido pulmonar antes del nacimiento, porque les dije, se produce desde antes del nacimiento. Cuando hay una producción excesiva de líquido pulmonar, por ejemplo en el hidrosfetal, cuando hay incremento de la permeabilidad vascular, o cuando hay disminución del transporte epitelial de sodio y agua. En esos casos va a haber una alteración de la reabsorción de líquido pulmonar. ¿Qué cambios se dan en la circulación fetal en el momento del nacimiento? ¿No? Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y el retorno venoso a la aurícula izquierda, logrando que haya una mayor presión en la aurícula derecha, ¿no? Se produce el cierre del foramen oval y el cierre del ductus a este nivel, ¿no? Y así se cierra el cortocircuito de derecha a izquierda, o sea, ahí se cierra el foramen oval y se cierra el ductus. Para poder entender qué otras situaciones pueden afectar el patrón respiratorio de un niño o que pueden producir dificultad respiratoria, tenemos que entender que la respiración, hay varias instancias responsables, ¿no? Primero hay un centro respiratorio, hay un control respiratorio a nivel de la corteza cerebral, pero también tienen que ver los receptores centrales y periféricos, y estos relacionados directamente con la ventilación. Y en relación a la ventilación tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, también la musculatura respiratoria, el trabajo del diafragma, de los músculos de la vía aérea, de los músculos de la caja torácica y del abdomen. Entonces, esto nos permite entender por qué un recién nacido prematuro va a tener serias dificultades para realizar una adecuada ventilación, ¿no? El sistema nervioso autónomo, igual, ¿no? Entonces, tiene que ver el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central y también la musculatura respiratoria de la caja torácica. Cuando hablamos de respiración tenemos que hablar de ventilación, perfusión y difusión. ¿Qué es la ventilación? Es el mecanismo por el cual el oxígeno llega de la atmósfera al alveolo y se elimina dióxido de carbono del alveolo a la atmósfera durante los movimientos de inspiración y expiración. Eso es la ventilación. ¿Y qué es la difusión? ¿Qué es la difusión? O sea que para la ventilación necesito que esté trabajando adecuadamente la musculatura respiratoria, ¿no? La caja torácica. Pero en la difusión necesito que haya una buena actividad de la membrana alveolo capilar, porque la difusión es el paso del oxígeno y el CO2
a través de la membrana alveolo-capilar. Y la perfusión es el paso de la sangre a través de los capilares alveolares y tisulares de todo el organismo, y está dado por el volumen de sangre y la calidad de hemoglobina, el gasto cardíaco, la permeabilidad vascular y las resistencias vasculares. Cualquier alteración en cualquiera de estas en cualquiera de estos pasos va a ocasionar que haya una perfusión deficiente. Y yo tengo que conocerlo porque, por ejemplo, eso me hace explicar por qué un bebé que tiene una hemoglobina muy baja no tiene una buena saturación de oxígeno, no tiene una buena perfusión, porque no va bien cuando le estoy haciendo ventilación a un bebito que tiene una hemoglobina por debajo de lo normal, ¿no? Cuando tengo un niño chocado, cuando tengo un niño con hipertensión pulmonar, porque hay alteración de la perfusión. Para que haya una buena relación ventilación-perfusión, primero tiene que haber un adecuado desarrollo del pulmón. Tienen que haber un adecuado funcionamiento, o sea, no solamente estructuralmente ser un pulmón desarrollado, maduro, sino que también tiene que funcionar de manera correcta. Un adecuado clearance de líquido pulmonar, reabsorción de líquido pulmonar y una adaptación pulmonar y cardiovascular adecuada, ¿no? Para que funcione de manera adecuada la relación ventilación pulmonar, tienen que darse todas estas circunstancias. Muchas son las causas entonces que pueden producir dificultad respiratoria en el recién nacido. Situaciones que tienen que ver con malformaciones, situaciones que tienen que ver con un pulmón que es estructuralmente correcto pero no funciona de manera adecuada, o con causas extrapulmonares inclusive, ¿no? Entonces, cuando son cuadros de comienzo inmediato que se presentan desde el nacimiento y curso clínico corto, por ejemplo, la enfermedad de membrana hialina, por ejemplo, la taquimia transitoria del recién nacido, o el distrés respiratorio leve, que es una cosa parecida a la taquimia transitoria, ¿ya? Sino que en algunas literaturas la describen como un síndrome aparte, que es parecida a la taquimia transitoria del recién nacido, y el síndrome de aspiración de meconio. También las infecciones pulmonares pueden producir dificultad respiratoria. Las alteraciones secundarias a otros procesos pulmonares, por ejemplo, aire extraalveolar, por ejemplo, los escapes de aire en general, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica de la prematuridad, la displasia broncopulmonar, la hipertensión pulmonar persistente neonatal, ¿no? Unos vasos pulmonares que no se han dilatado todavía, que producen hipertensión persistente. Las alteraciones funcionales secundarias a procesos extrapulmonares, por ejemplo, las cardiopatías, los trastornos de la regulación de la respiración, estos secundarios a problemas de tipo neurológico, y los trastornos neuromusculares, ¿ya? Niños que tienen problemas a nivel, a veces problemas de tipo genético a nivel de la musculatura, ¿no? Que nacen hipotónicos, no pueden hacer un buen trabajo respiratorio. Y nosotros pensamos que es un problema primariamente respiratorio y luego nos damos cuenta que no es así. Alteraciones en el desarrollo anatómico, por ejemplo, malformaciones congénitas en la vía superior, en la vía inferior. La hipoplasia pulmonar, que puede ser primaria, un pulmón que definitivamente no se desarrolla de manera adecuada, pero que también puede ser secundaria a otro tipo de procesos. Por ejemplo, compresión intratorácica, en el caso de una hernia diafragmática, ¿no? El espacio intratorácico está ocupado por los intestinos y no permite que el pulmón se desarrolle de manera adecuada. Compresión extratorácica, por ejemplo, en el caso del niño que tiene patología renal, como les había dicho antes, y que no tiene adecuada cantidad de líquido amniótico. O en el caso de deformidades de la caja torácica que tienen que ver más bien con deformidades de tipo óseo. Por ejemplo, en el acondroplásico
tanatofórico que le llamamos, ¿no? Que no tiene un adecuado crecimiento de su caja torácica, que es bastante restrictivo. Los signos clínicos de la dificultad respiratoria. Podemos ver alteraciones de la frecuencia y del ritmo respiratorio, ¿no? Polipnia, pausas respiratorias, ¿no? Retracciones de la pared torácica, terajes intercostales, subcostales, sifoideo, aleteo nasal, quejido expiratorio, cianosis. Nosotros utilizamos la puntuación de Silberman para valorar la dificultad respiratoria, y la puntuación es el test más usado, ¿ya? Se basa en 5 criterios: el aleteo, la presencia de aleteo nasal, el quejido expiratorio, la retracción subcostal, que es sifoidea, y la retracción intercostal, ¿no? Y el último es el movimiento tóraco-abdominal en relación a la inspiración, ¿no? Cuando está ausente cualquiera de estos es 0. Cuando es leve, 1, y cuando es persistente o intenso es 2. En relación al movimiento tóraco-abdominal, desbalance tóraco-abdominal que decimos cuando está completamente alterado, lo normal es que cuando en el movimiento inspiratorio, ¿sí?, se eleve el tórax y también se eleve el abdomen. De hecho, cuando uno evalúa a un recién nacido que está normal, es más visible el movimiento del abdomen que del tórax, ¿verdad? Tanto así que uno se fija más en el abdomen para contarle la frecuencia respiratoria. Entonces, lo normal es que al momento de la inspiración se eleve el tórax y se eleve el abdomen. En un grado 1, digamos que se eleva el tórax, pero no hay movimiento a nivel del abdomen. Y cuando hay una alteración, el movimiento es, digamos, al revés, ¿no? Se eleva el tórax y se deprime el abdomen. ¿Ya? Ese es el desbalance tóraco-abdominal. Esta es otra escala que es menos usada, pero que esta considera, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que no se considera en el Silberman, ¿ya? La frecuencia respiratoria, menor de 59, de 60 a 80, mayor de 81. La cianosis, la calidad de la entrada del aire, el quejido igual que en el otro, y las retracciones. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la valoración clínica del recién nacido con dificultad respiratoria, tenemos que hacer primero la auscultación pulmonar. Es importante ver cómo está el pasaje de aire en cada hemitórax. Es bueno el pasaje del aire, es moderado, no pasa bien, hay hipoventilación, es simétrico, ¿sí?, en ambos lados, porque eso a veces nos puede dar alguna luz sobre la etiología. Cómo están los gases arteriales, y definitivamente la radiografía de tórax nos va a ayudar también en el diagnóstico. Hay algunos patrones, digamos, que nos aproximan a la etiología. Por ejemplo, cuando hay broncograma aéreo, esto se presenta en la membrana hialina y en la neumonía. Cuando hay infiltrados parenquimales difusos, podemos encontrarlos, por ejemplo, en el SAM, en la taquicardia transitorio, en la neumonía. La consolidación lobar es bien difícil verla, típica de la neumonía del niño más grande, es bien difícil verla en el recién nacido. No se presentan las neumonías como consolidaciones lobares. En el SAM, a veces cuando es un SAM, digamos, moderado, severo, el infiltrado como en forma de parches, ¿no? El patrón retículo granular de la membrana hialina y de la neumonía. Y así algunos patrones que pueden ser característicos o que nos pueden aproximar al diagnóstico etiológico. Pero una radiografía de tórax no siempre va a ser, digamos que en algunas circunstancias yo tengo que empezar a manejar al paciente
aún sin tener la placa radiográfica, y eso a veces no debería retrasar el manejo del bebé. Cuando tengo a un recién nacido con dificultad respiratoria, obviamente siempre debo hacer la anamnesis, siempre debo hacer la historia clínica, no perdamos eso nunca. Siempre debemos buscar los datos relacionados con la edad, con la historia clínica, la edad gestacional del niño, para ver si es prematuro, posmaduro, el peso del niño, la historia familiar, si hubo otros bebés que nacieron con dificultad respiratoria, ¿no? De repente se trata de una mamá que tiene algún tipo de repente tiene estreptococo del grupo B y los niños nacen infectados, ¿no? O algún problema de tipo genético. Si la mamá se ha controlado la gestación, si ha habido diagnóstico de malformaciones intrauterinas antes del parto, cómo fue el líquido amniótico, la cantidad de líquido amniótico, la calidad del líquido amniótico, fue meconial, no fue meconial, fue sanguinolento, no fue sanguinolento, tuvo mal olor, no tuvo mal olor, fue abundante, más de la cuenta como un polidramnios, fue escaso como un oligoamnios. El parto, ¿cómo fue el parto? La presentación fue vaginal, fue cesárea, el niño nació deprimido, nació bien, hubo algún traumatismo en el momento del parto, si recibió reanimación o no, y si la recibió fue con oxígeno a flujo libre, fue con ventilación a presión positiva, se intubó, recibió masaje, no recibió masaje. En relación al examen clínico, ¿no? Bueno, acá también, ¿desde cuándo comenzó el niño a tener dificultad respiratoria? En el examen físico, la auscultación, la valoración del Apgar, el estado general del niño, la frecuencia y cómo es el patrón respiratorio. Cuánto es, por ejemplo, la saturación de oxígeno del bebito, y cuánta fracción inspirada de oxígeno requiere para tener una saturación adecuada. Cuando pido exámenes de laboratorio, siempre tengo que investigar infección, alteraciones metabólicas y, bueno, nosotros, por ejemplo, no hacemos exámenes para ver composición del surfactante de primera instancia. Lo primero que podemos hacer es investigar infección, alteraciones metabólicas, porque por ejemplo la hipoglicemia produce dificultad respiratoria. Siempre debo tenerlo presente en los recién nacidos, ¿no? Especialmente en los de riesgo. Y el estudio de imagen para ver si es que me da algún patrón característico de alguna patología, ¿no? A veces solamente basta el examen radiográfico para que yo ya tenga un diagnóstico. Por ejemplo, el diagnóstico de enfermedad de membrana hialina lo puedo hacer con la anamnesis y una radiografía compatible con membrana hialina. El diagnóstico de un motórax lo puedo hacer con un estudio de imagen de rayos X. No necesito más cosas. En algunos casos voy a necesitar de repente una tomografía, ¿no? Cuando quiero descartar, por ejemplo, una malformación adenomatoidea quística, ¿no? Me puede servir, pero básicamente con la radiografía nosotros podemos hacer el diagnóstico de más del 90% de patología respiratoria aguda del recién nacido. Y el tratamiento general del niño, del bebé con dificultad respiratoria. Primero, así sea término, es mejor que el bebé esté en una incubadora, ¿no? Porque su trabajo metabólico va a estar incrementado, ¿ya? Entonces estos bebitos tienen más riesgo de hacer hipotermia. La posición de cúbito prono puede favorecer al bebito, pero esto no siempre, ¿no? No siempre. Algunas veces cuando lo tenemos controlado, ¿no? Pero no de primera instancia colocarlo en esta posición. Mantener las vías aéreas permeables, eso desde el momento que el niño nace. Siempre debo permeabilizar primero la vía aérea, sin desesperarnos, ¿no? Porque a veces el niñito nace y no está respirando y de frente voy
a hacer ventilación a presión positiva sin haber hecho primero la permeabilización de la vía aérea, que es el primer paso, inclusive en la reanimación. El control hidroelectrolítico, los aportes nutricionales adecuados. Cuando yo tengo un niño con dificultad respiratoria, dos cosas debo ver en primera instancia en el manejo. Después de que yo estoy pendiente del diagnóstico de la etiología, y mientras seguimos en ese proceso, yo tengo que estar pendiente de que si el niño necesita algún tipo de soporte ventilatorio, fase 1, fase 2 o fase 3, o el bebito requiere, va a poder utilizar la vía oral, sí o no. Si el bebito no puede utilizar la vía oral, o sea, no le puedo dar lactancia materna exclusiva o no le puedo dar leche por sonda, tengo que ver cómo voy a hacer los aportes de líquidos y de glucosa, porque si no voy a tener otro problema agregado, ¿no? Que es la hipoglicemia, si es que no estoy pendiente de eso. Y el control hemodinámico, ¿ya? Porque puede ser que este bebito, dependiendo del grado de dificultad respiratoria que tenga y dependiendo de la patología de fondo, puede hacer algún grado de shock. En relación a la oxigenoterapia, ¿no? ¿Cuándo vamos a indicar? Cuando la presión de oxígeno esté por debajo de 50. Podemos hacer, ya les dije, fase 1, fase 2 o fase 3. Pero cada vez que demos oxígeno a un recién nacido, tiene que ser oxígeno tibio y húmedo, porque si no está tibio y no está húmedo, puede producir lesiones a nivel pulmonar. Peor aún si es que el bebito es prematuro. El aire frío y el aire seco puede lesionar más que la enfermedad de fondo. Entonces siempre debo dar oxígeno húmedo y tibio. Y según la fracción inspirada de oxígeno que el niño necesite, no tengo que ponerle a todo 100%, no todos los bebés deben saturar 100%. Recordemos que el oxígeno es un medicamento y que como todo medicamento tiene efectos colaterales, sobre todo en el recién nacido prematuro, ¿sí? Entonces el oxígeno está relacionado con la displasia broncopulmonar y está relacionado con la retinopatía de la prematuridad. A veces el niño no necesita tanta fracción inspirada de oxígeno. De repente lo que necesita más es un poco de presión, ¿no? De repente un CPAP, pero con una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Lo que necesita es presión, no fracción inspirada de oxígeno. Entonces debo dar el requerimiento del niño, tanto en presiones cuanto en fracciones inspiradas de oxígeno, para no hacer daño. Y también cuando lo voy retirando, la disminución debe ser lenta y progresiva. Debo monitorizar los gases arteriales cuando tengo a un niño en soporte ventilatorio y debo dar las fracciones inspiradas que el niño requiere para tener estos objetivos. En el prematuro, la presión de oxígeno de 40 a 60 y en el a término de 50 a 60. Si doy ventilación asistida, ¿no? Puede ser la ventilación a presión positiva con bolsa o CPAP. El requerimiento para dar CPAP es que el bebito esté respirando por sus propios medios. Yo no puedo dar CPAP a un bebito que no respira por sus propios medios. Cuando hablamos del CPAP nasal, esto puede ser a través del ventilador mecánico y en algunos casos, cuando la ventilación convencional no es suficiente, vamos a tener que dar ventilación de alta frecuencia. Nosotros no utilizamos ventilación oxigenación extracorpórea ni nitrógeno líquido tampoco. Entonces, en conclusión, las causas de la dificultad respiratoria pueden ser causas infecciosas, ¿no? Infecciones agudas o infecciones ya congénitas que vienen desde intraútero. La dificultad respiratoria del recién nacido prematuro, o sea, la membrana hialina, o la taquimia transitoria del recién nacido.
los síndromes de aspiración, que puede ser de aspiración de meconio, o aquí cuando dice respiración de líquido amniótico, a veces, en algunos casos, cuando el bebito tiene alguna noxa intrauterina, puede hacer boqueos sin que haya líquido meconial, y entonces parte del líquido amniótico pasar al espacio intraalveolar. Y ya hemos dicho que no es el mismo. El líquido amniótico no es igual que el líquido pulmonar. Y este líquido amniótico dentro del alveolo puede causar que el niño tenga dificultad respiratoria. ¿Ya? Se da en algunos casos. El niño no tiene líquido meconial, pero hace todo un cuadro semejante. Trastornos en la ventilación, porque puede ser atelectasias o escapes aéreos. El niño recién nacido puede hacer un neumotórax espontáneamente. Por el esfuerzo que le implica la primera respiración, puede implicarle a él hacer un neumotórax. Por eso es que es, digamos, más frecuente en el recién nacido que en el niño más grande. O puede hacer neumotórax en el curso de otra patología respiratoria. El niño con hialina, membrana hialina, puede hacer neumotórax. El niño con SAM puede hacer neumotórax. El niño con neumonía puede hacer neumotórax. ¿Ya? El niño con SAM también hace neumotórax. Otras neumopatías neonatales, como por ejemplo la displasia o otras enfermedades que tienen que ver ya con alteraciones a otro nivel, insuficiencia respiratoria secundaria a problemas torácicos, extratorácica, o afecciones que no son respiratorias, por ejemplo, neurológicas, metabólicas, sepsis, ¿sí? Por cualquier razón, el bebito puede hacer dificultad respiratoria, no necesariamente por un problema pulmonar. Bueno, y este cuadrito es para más o menos aproximarnos al diagnóstico en relación al inicio, los antecedentes y la exploración física, gasometría y radiografía, ¿ya? Lo que yo quiero que recuerden es que cuando yo tengo un recién nacido con dificultad respiratoria, tengo que pensar, primero, el diagnóstico, segundo, pero no necesariamente en este orden, diagnóstico y manejo inicial. Entonces, mientras voy resolviendo lo del diagnóstico, o sea, no es que espero el diagnóstico y no lo toco hasta que me dicen qué es. No, antes que eso yo ya tengo que estar manejando a este recién nacido, ¿no? Tengo que ver en relación a su dificultad respiratoria, a su frecuencia respiratoria y al requerimiento de oxígeno, si este bebito, uno, requiere algún grado de soporte ventilatorio, y dos, ¿cómo voy a darle los aportes? Porque antes el bebito estaba lactando de su mamá. Entonces ahora, ¿cómo voy a darle los aportes tanto de líquidos como de glucosa para que este bebito no tenga otros problemas? ¿Ya? Usualmente, cuando la dificultad respiratoria es leve y la frecuencia respiratoria, o sea, el Silberman no pasa de 3, y la frecuencia respiratoria no pasa de 80, yo podría alimentar al niño por sonda. Pero si yo tengo una dificultad de moderada para arriba, con una frecuencia respiratoria de 80, 90 para arriba, ya no voy a poder dar leche por sonda. Entonces, en ese caso, tendría que utilizar la vía endovenosa, ¿no? Y el soporte ventilatorio siempre lo doy de acuerdo al requerimiento del niño. Puede ser que solo necesite una campana, puede ser que solo necesite una cánula, puede ser que necesite un CPAP o puede ser que necesite que lo intube y le dé ventilación mecánica, ¿no? Entonces, cada niño debe ser evaluado de acuerdo a su requerimiento y eso se le da.